¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Hoy hablaremos de la física. La física, por cierto, es algo que nosotros lo vemos diariamente porque es parte del estudio de la materia, cómo se relaciona la materia con el medio ambiente. O sea, por qué cae un rayo, por qué hay arcoíris, por qué funciona una radio con electricidad, por qué un celular se puede manejar de manera digital, por ejemplo, con los dedos, todo eso. Entonces, todo eso estudia la física. Ahora, ¿qué es la física? La física es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales, estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía. O sea, por ejemplo, propiedades del espacio. ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Un ejemplo. El tiempo. ¿Por qué nosotros que vivimos ahora en el planeta Tierra simplemente podemos envejecer durante un tiempo determinado? Por ejemplo, si nosotros fuésemos al espacio, el tiempo no pasa tan rápido. Otro, la materia. ¿Por qué la materia no se destruye, solo se transforma? La energía. ¿Por qué hay muchos artefactos que funcionan con energía? Entonces, todo eso estudia la física. Ahí podemos observar varias relaciones con la física. Por ejemplo, un rayo. Por ejemplo, el espacio. Por ejemplo, ¿de qué está formado la materia? Está formado por millones de átomos. Por ejemplo, ¿por qué funciona la energía? ¿A base de qué funciona la energía? Todo eso. Ahora, pasando al siguiente punto, hablaremos de la clasificación de la física. La física se clasifica en dos, la cual es la física clásica y la física moderna. ¿De qué trata la física clásica? Como su nombre mismo lo indica, algo clásico, algo que ya se ha hecho. Dice, es la física basada en los principios previos a la aparición de la mecánica cuántica. Ahora, en el caso de la física moderna, o sea, algo actual, algo moderno, algo que nosotros estamos viviendo, es una disciplina académica que nace a partir de la teoría cuántica y de la relatividad. Es como decir, en la clásica se podía estudiar el movimiento, por ejemplo, de una rueda. ¿Cómo se mueve una rueda? Ahora, en la física moderna se estudia prácticamente sobre los átomos. ¿Cómo se mueven los átomos? ¿Cómo funciona? Entonces, a eso se refiere física clásica y física moderna. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la física clásica, también la física clásica tiene sus partes, las cuales son la mecánica, también tenemos la termodinámica, también tenemos el electromagnetismo, también tenemos la óptica y por último tenemos la acústica. ¿De qué se encarga la mecánica? Se encarga de estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos sólidos y de los fluidos. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos en un resbalín, ¿por qué nos movemos? ¿O por qué se mueve, por ejemplo, una rueda? ¿O por qué cuando nosotros agarramos un vaso de agua, lo echamos? Entonces, ¿por qué siempre cae hacia abajo? Entonces, todo eso estudia la física relacionado con la mecánica. Ahora vayamos a la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Estudia la temperatura, la transferencia de calor, la transformación de calor en trabajo. Como ustedes saben, antes existía lo que son los trenes a vapor. ¿Y cómo funcionaban? Colocaban en calderos tipo hornos, colocaban cantidad de lo que es carbón vegetal. Entonces ese carbón vegetal se quemaba y lo que botaba es vapor. Hacía calentar el agua y esa agua, cuando botaba el vapor, hacía funcionar los motores. Entonces de esa manera se movía lo que es un tren. Otra situación cuando lo vemos eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos hervir el agua, entonces sale humo, ¿no es cierto? Entonces si nosotros tocamos ese humo, hay un calor, hay una energía. Entonces eso se refiere a energía termodinámica. Y eso también estudia la física termodinámica. Ahora vayamos al siguiente punto, que es electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos y de la relación entre ellos. Un ejemplo claro,
los imanes. Ustedes también saben que los motores funcionan en base a imanes. Gracias a los imanes funcionan los motores. ¿Entendido? Si ustedes también desarman un motorcito de su autito, van a ver que dentro de ese motorcito hay imanes. Entonces, cuando los imanes se colocan al centro, se coloca una, una especie de rueda. La rueda va a girar, pero no vas a ver a dónde ir porque van a estar ahí los dos imanes. Entonces, gracias a los imanes, por ejemplo, funcionan los parlantes, los motores, muchas otras cosas más. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la óptica, ¿qué estudia la óptica? Como su nombre mismo lo dice, estudia los fenómenos relacionados con la luz. ¿Cuáles son esas, por ejemplo? Por ejemplo, si ustedes agarran una botella agarran y hacen lo siguiente, colocan hacia el sol, entonces va a reflejar una luz con varios colores. O en pocas palabras, ¿por qué se produce el fenómeno del arco iris? Eso es un fenómeno óptico que está relacionado con la física, ¿ya? Es simplemente los rayos del sol que caen en la lluvia como si fuesen un espejo, y entonces esa luz solar se convierte en varios colores. Ahora, vayamos a la siguiente parte, que es acústica. ¿Qué estudia la acústica? Estudia los fenómenos relacionados con la generación, propagación y recepción de los sonidos. Un ejemplo claro son los ruidos que nosotros escuchamos, los sonidos que nosotros escuchamos. Entonces, todo eso estudia la acústica. ¿A qué velocidad, por ejemplo, se mueve el sonido? ¿Cómo el sonido se genera? Entonces, todo eso estudia la acústica. Ahora vayamos al siguiente punto, que es física moderna. La física moderna se divide en física relativista, física mecánica cuántica, física del estado sólido y física nuclear. Y por último tenemos a la física del plasma. Ahora, en la física relativista trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias. ¿Qué significa esto? Que estudia los movimientos de aquellos cuerpos que no están con la gravedad. Ejemplo, los planetas de nuestro sistema solar. ¿Cómo se mueven si no hay gravedad? ¿Gracias a qué se mueven? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué los planetas siempre giran alrededor del Sol? ¿Por qué no se juntan con el Sol? ¿Y por qué no los planetas chocan? Entonces, todo esto estudia la física relativista. Ahora, en el caso de la física cuántica simplemente estudia la naturaleza, escalas espaciales pequeñas y su interacción con la radiación electromagnética. Estudia lo más pequeño. ¿Cuál es lo más pequeño? Los átomos. ¿Por qué los átomos se mueven? ¿Por qué los electrones giran alrededor del núcleo? ¿Y por qué no se chocan? ¿Y por qué los átomos producen energía? Entonces, todo eso estudia. Por ejemplo, cuando nosotros enchufamos un electrodoméstico, nuestra tele, nuestra radio o nuestro enchufe de nuestro celular, ¿por qué se genera energía? Es gracias a los electrones. Es gracias a eso. Ahora, física del estado sólido. La física del estado sólido es el estudio de los sólidos, es decir, de la materia que tiene moléculas muy juntas. Por ejemplo, ¿por qué cuando tú tocas una madera, algo que es sólido, no se puede romper con nuestras manos? ¿Por qué? Porque las partículas están muy juntas. Es por eso. ¿Por qué, por ejemplo, cuando nosotros agarramos un fierro y golpeamos, qué sé yo, la pared o algún lado, el fierro no se rompe? Es porque sus moléculas están muy juntas. Ahora, ¿por qué nosotros agarramos, qué sé yo, una esponja y lo deshacemos? Es porque sus moléculas están separadas. ¿Y por qué nosotros, si agarramos el agua, se escurre entre los dedos? Porque sus partículas están muy alejadas. ¿Y por qué cuando nosotros calentamos el agua se evapora el agua? Porque sus partículas están muy dispersas. Física nuclear. ¿De qué trata la física nuclear? Por ejemplo, estudia la estructura fundamental de la materia y las interacciones entre las partículas subatómicas. O sea, estudia la mínima parte de la materia. Entonces, ¿cómo interactúa, por ejemplo, los electrones, los protones y los neutrones? Es similar a la física mecánica cuántica, pero en este caso, la física nuclear estudia principalmente de cómo se puede generar energía a través de los átomos principalmente. Ahora, física
del plasma. Simplemente estudia al cuarto estado de la materia similar al estado gaseoso. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver es una esfera plasmática donde si tú tocas con tus dedos, entonces se produce como rayos. Este fenómeno lo podemos ver cuando hay tormentas. ¿Por qué cae un rayo? ¿Y por qué un rayo se puede ver como una luz? Entonces, eso es la física del plasma. Estudia principalmente eso. Muchas gracias por su atención.